Buenos días, mi nombre es Domingo Bellido Zárate, estudiante de la Universidad San Martín de Porres, y hoy tengo el agrado de hablarles sobre el contrato de trabajo en el Perú, en los cuales tocaremos los siguientes puntos, que son la definición, elementos del contrato de trabajo en el Perú, características, jurisprudencia y clases de contrato de trabajo existentes en nuestro país. Bueno, ¿qué es el contrato de trabajo en el Perú? El contrato de trabajo es el acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador para intercambiar actividad subordinada por remuneración. Actualmente en nuestra legislación no existe una definición concreta del contrato de trabajo, pero se dice que en toda prestación personal de servicios remunerada y subordinados se presume que debe existir un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Dentro de los sujetos del contrato de trabajo podemos ver que se hallan dos, es decir, el trabajador y el empleador. ¿Qué podemos decir acerca del trabajador? El trabajador, también denominado servidor, subordinado o empleado, es aquella persona física que se obliga frente al empleador a poner disposición y subordinar su propia y personal energía de trabajo a cambio de una remuneración. ¿Y qué es el empleador? El empleador también es conocido como patrono y principal, es decir, es aquella persona física o jurídica que adquiere derecho a la prestación personal de servicios, a la prestación de servicios y la potestad de dirigir la actividad laboral del trabajador, que pone a su disposición su propia fuerza de actividad de trabajo y obligándose a pagarle una remuneración. Es el deudor de la remuneración y el acreedor del servicio. Pasando a elementos del contrato de trabajo, se dice que la doctrina es muy variada respecto a este punto. Considero que los elementos serían de tres tipos, es decir, primero los elementos genéricos, los elementos esenciales y los elementos típicos. Pero, ¿qué son los elementos genéricos? Los elementos genéricos son los que corresponden a todo contrato o aún más a todo acto jurídico. En el artículo 140 del Código Civil, para la validez de este acto jurídico se dice que debe poseer tres requisitos fundamentales. El primero, que es el agente capaz. El segundo, el objeto físico y jurídicamente posible. El tercero, el fin lícito. Y el cuarto, la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. En todo contrato se requiere el consentimiento. Consideramos que estos elementos implícitamente ya deben estar al momento de realizarse un contrato de trabajo. Bueno, pasando a los elementos típicos, pasando a los elementos esenciales, podemos ver que hallamos tres partes, que son la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. ¿Qué es la prestación personal de servicios? El trabajador se pone a disposición del empleador por su propia fuerza de trabajo, debiendo prestar los servicios en forma personal y directa. Lo que el trabajador se obliga es a trabajar, en que en terminología jurídica es prestar servicios. Los servicios deben entenderse jurídicamente en el sentido más amplio pensable, comprendiendo cualquier tipo de trabajo, indistintamente manual o intelectual. Pero también, ¿qué es la subordinación? Como sabemos, la subordinación consiste en el poder de mando del empleador y el deber de obediencia que posee el trabajador. Ese poder de dirección se concreta en tres atribuciones esenciales reconocidas al empleador, que son dirigir, fiscalizar y sancionar al empleador o trabajador. De dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador. La subordinación es un elemento contingente, es decir, es un poder jurídico que detenta al empleador, pero no siempre tiene que ser ejercitado, mucho menos con la misma intensidad cada ocasión. Es decir, este acto de subordinación depende de cada momento que el trabajador realice una actividad. Pasando a la remuneración. ¿Qué es la remuneración? La remuneración es la retribución que posee el trabajador de parte del empleador a cambio de su trabajo prestado.
Es el principal derecho del trabajador surgido de la relación de trabajo. Tiene carácter contraprestativo en cuanto a retribución por el pago brindado. Pasando a los elementos típicos, podemos ver que se dice que los elementos típicos son ciertas características que los ordenamientos laborales buscan fomentar por cuanto presencia favorezca a los trabajadores. Los elementos que suelen calificar a una relación de trabajo como típicos, atípicos, son los siguientes. Puede ser la duración de la relación. El contrato de trabajo puede ser a plazo indefinido o encontrarse sujetos a modalidad, como más adelante lo voy a explicar. La duración de la jornada pueden ser a tiempo parcial o a tiempo completo. El lugar de prestación de servicio. El mismo puede realizarse dentro del centro de trabajo o puede ser fuera de él. El número de empleado o empleadores que tiene el trabajador. Los servicios que presten pueden ser exclusivos para un solo empleador o pueden estar pluriempleados. Bueno, pasando a las características del contrato de trabajo, se dice que posee caracteres. El contrato de trabajo tiene los siguientes caracteres. Es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. Pero, ¿qué es consensual? Consensual, que se dice que nace de un simple acuerdo a voluntad de las partes. Bilateral, existe el interés de las dos partes, tanto del trabajador como el empleador. Cada una de las partes se obliga a cumplir una prestación. Oneroso, cada parte debe cumplir una prestación que significase desprenderse de algo en beneficio de la otra, la fuerza de trabajo del trabajador y la remuneración por parte del empleador. Conmutativo, es el momento de la celebración del contrato. Ya se conocen las prestaciones a cargo de ambas partes, entrega de fuerza de trabajo y el pago de la remuneración. Por último, el tracto sucesivo. Su ejecución se da en el transcurso del tiempo a través de prestaciones que se ejecuten permanentemente en dicho contrato. Pasando a la formalidad del contrato de trabajo en el Perú, se dice que el contrato individual puede celebrarse libremente en tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El contrato indeterminado puede celebrarse de forma verbal o escrita. Los contratos sujetos a modalidad se dicen que en la cual se permite el pacto a plazo fijo. Se celebran en algunas circunstancias y cumpliendo determinadas formalidades. Necesariamente deben constar por escrito. Otros contratos de trabajo, como el contrato a tiempo parcial, trabajo a domicilio y los contratos de regímenes laborales especiales, se ejecutarán se sujetarán a las formalidades establecidas por las normas que los regulen. Bueno, pasando a efectos, se dice que el contrato de trabajo se convierte en el título jurídico del que se deriva la atribución patrimonial de los frutos del trabajo del empleador. Esto quiere decir que la relación laboral determina el pago de una serie de beneficios laborales, como seguro de vida. Es decir, dentro de ellas se encuentran las gratificaciones semestrales, vacaciones anuales pagadas, compensaciones por el tipo de servicios, participación de utilidades, indemnización por despido arbitrario, remuneración mínima vital, asignación familiar, etc. Pasando a la jurisprudencia del contrato de trabajo en el Perú, nos dice que dentro de ella existe el contrato de localización de servicios, que es la desnaturalización. Esto quiere decir que se requiere de los servicios sean prestados sin subordinación al comitente y para realizar un contrato determinado de que no prestase esas características deben reputarse que existe un contrato de trabajo. Bueno, en los elementos fundamentales se dicen que son tres. Estos son la prestación personal de servicios, remuneración periódica, subordinación y dependencia, que anteriormente los expliqué. Pasando a las clases del contrato de trabajo en el Perú, según la legislación empresarial
peruana existen 3 clases de contratos de trabajo. Sería el contrato de tiempo indeterminado, un periodo no definido, en razón a su naturaleza permanente, a su continuidad por un periodo mínimo exigido por la ley. El segundo, que es el contrato a tiempo parcial, y el tercero, contratos sujetos a modalidad. En lo que respecta a los dos primeros, la diferenciación la marca el plazo o tiempo de duración contractual. En lo que respecta al último punto, es de vital importancia conocer los aspectos subyacentes del contrato de trabajo sujetos a modalidad, en el cual pasaré a explicar. En los contratos sujetos a modalidad existen contratos de naturaleza temporal, dentro de los contratos de naturaleza temporal existen los contratos por inicio de lanzamiento de una nueva actividad, contratos por necesidad de mercado o contratos por reconversión empresarial. Bueno, ¿qué es el contrato por inicio de lanzamiento de una nueva actividad? Se dice que es aquel que se celebra entre el empleador y un trabajador, con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de laborales ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas por el personal permanentemente. Según el artículo 74 de la ley de cuestión, el cual se señala que este contrato por necesidad de mercado se dice que tiene un plazo máximo de duración de 5 años. Bueno, pasando al contrato por necesidad de mercado, este contrato, pasando al contrato de reconversión empresarial, su duración máxima consta solamente de 2 años, nada más. Bueno, en contratos de naturaleza accidental, como su propio nombre lo dice, en esto se encuentran el contrato ocasional, contrato de suplencia, contrato de emergencia. ¿Qué es el contrato ocasional? El contrato ocasional, o también llamado accidental, se dice que es aquel celebrado entre empleador y un trabajador para atender sus necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Su duración máxima de este contrato solamente es de 6 meses al año. Bueno, pasando al contrato de suplencia, se dice que es aquel contrato celebrado ante un empleador y un trabajador, con el objeto que éste sustituya a un trabajador que establece la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentra jurídicamente por alguna causa justificada, prevista en la legislación vigente o por efecto de disposiciones. Pasando al contrato de emergencia, su duración máxima considera en cuanto dure la emergencia. Bueno, en los contratos de obras o servicios encontramos los contratos específicos, contrato intermitente y contrato de temporada. En el contrato específico se sabe que los contratos para obra determinada o servicio específico son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, y su duración será la que resulte necesaria para la conclusión o terminación de la obra de servicio objeto del contrato. Y el contrato intermitente se dice que en este contrato no habrá necesidad de una nueva celebración o renovación. En el contrato de temporada es aquel celebrado entre un empresario y un trabajador con el objeto de atender necesidades propias del giro de empresa o establecimiento que aún cumple solo en determinadas épocas del año y que están sujetos a repetirse por periodos equivalentes en cada ciclo de función de naturaleza por la actividad productiva. En este contrato se dice que no debe superar a la duración de 5 años. Bueno, eso es todo. Espero mucho que les haya gustado y me haya entendido. Muchas gracias.